de la resurrección de Jesucristo. Hay una cruz vacía, hay una tumba vacía y hay un Cristo vivo, hay un Cristo que ha resucitado. La resurrección de Jesucristo definitivamente es el fundamento, es uno de los fundamentos firmes de la historia en la cual descansa el cristianismo. Y por eso, a través de la historia, muchas personas han tratado de desvirtuar todo lo acerca de la resurrección de Cristo y piensan que fue una farsa, que nunca resucitó de entre los muertos. Y hace algunos años, un escritor y orador de Campos Crusade por Cristo, o la cruzada profesional y estudiantil para Cristo, Josh McDowell, en sus años de juventud, cuenta él que en sus años de juventud él estaba investigando porque él no creía que Jesucristo había resucitado, y se dispuso a probarle a sus compañeros de estudio que todo lo que ellos creían era una mentira, o lo que él llamaba una fábula mitológica de los cristianos. Y en su búsqueda, Josh McDowell, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo porque vino, y muchos de nosotros de la iglesia estuvimos en una conferencia que él dio, en su búsqueda no solamente descubrió la verdad, sino que encontró la salvación en Cristo Jesús. Y él afirma que es imposible no creer que Cristo verdaderamente haya resucitado. Como resultado de esa investigación, él escribió un pequeño libro, este libro. Bueno, no lo vamos a leer aquí. Se llama Nueva Evidencia que demanda un veredicto. Esto más o menos es el producto de 700 horas de estudio. Y él dice que después de 700 horas de estudiar este tema, o sea, solamente lo de la resurrección de Jesucristo, y haber investigado exhaustivamente su fundamento, he llegado a la conclusión de que la resurrección de Jesucristo es una de dos realidades: o es uno de los engaños más malvados, viciosos y desalmados que jamás se hayan impuesto sobre la mente de los seres humanos, o es el hecho más maravilloso de la historia. Y él dice, yo me quedo con el segundo y lo considero como un hecho, el hecho más maravilloso de la historia. Y lo resume en tres aspectos. Hay tres credenciales: el impacto de lo que eso tuvo sobre su propia vida y el ver las profecías que se cumplieron exactamente en el proceso de su muerte y de su resurrección, y también que el cristianismo ha permanecido a través de la historia. O sea, si la resurrección no es verdadera, entonces no hay cristianismo, se ha perdido y hemos perdido el tiempo. Pero el hecho de la resurrección de Jesucristo está registrado en el Evangelio, en los Evangelios, pero específicamente hoy, siguiendo una secuencia que hemos venido desde el jueves que estuvimos acá, leyendo acerca de la muerte y la pasión de Jesucristo, llegamos al capítulo 28 de Mateo, donde aparece la resurrección de Jesucristo. A veces la resurrección de Jesucristo, o ese capítulo 28, solamente lo asociamos con la gran comisión. Cuando vimos de Mateo 28, solamente la gran comisión. Pero ahí encontramos la narración de la resurrección de Cristo. Entonces,
Vamos a leer del 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 10. Dice la Escritura: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. No está aquí, pues ha resucitado. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para entenderla y aplicarla a la realidad de nuestra vida. Gracias por este hecho histórico al cual queremos referirnos en el día de hoy, y que esto tenga un sentido muy especial y afecte en nuestra vida, nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús, amén. Hubo testigos de la resurrección de Jesucristo, y los primeros testigos fueron dos mujeres, María Magdalena y la otra María, o sea, la María, la madre de Jacobo, de Juan. Estas mujeres fueron las primeras en llegar. Llegaron allí pasado el día de reposo, el domingo, al amanecer. Llegan allí y se produce un terremoto. Hay un terremoto, y la razón es porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegó, removió la piedra, y no solamente la removió, sino que se sentó sobre ella y esperó el momento en cuando llegaran las dos Marías. Estas dos mujeres habían ido allí para ir a ungirlo, muy de mañana. Dice allí que recién salido el sol, pero en el relato de Marcos hay algo muy interesante, que hay un diálogo que decían cuando iban rumbo hacia allá: ¿quién nos va a mover la piedra de la entrada al sepulcro? Y era una pregunta lógica, o sea, porque ellos habían visto el viernes cuando José de Arimatea pidió el cuerpo y lo enterraron allá en un sepulcro nuevo, en medio de las piedras, hecho de piedra, pero también hubo un pedido de parte de la gente del Sanedrín para que le pusieran un sello, para que pusieran una guardia, para que no se fueran a robar el cuerpo de Jesús, o Jesús no se fuera a escapar de allí.
Y entonces la preocupación es, ¿y quién nos va a remover esa piedra? Miremos el diálogo que es interesante en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Mateo y luego viene Marcos. Marcos es el evangelista que no habla con tanto rodeo, no da tantos detalles, sino va al grano. Exactamente. En cambio, Juan, por ejemplo, relata las cosas, mucho énfasis en las cosas que Jesús dijo o las que las personas dijeron. Marcos no. Marcos dice allí que cuando pasó el día de reposo, capítulo 16, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a unirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí. Bueno, las mujeres casi no hablan, pero allí empezaron a dialogar. Entonces en el camino, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era ¿qué? Muy grande, o sea que ellas no hubieran podido. Hubo la intervención del ángel que relata Mateo, que se produce un terremoto y ese ángel mueve esa piedra que era muy grande. Y ya aquí Marco no dice que estaba el ángel sentado sobre la piedra, sino que entran al sepulcro y ven al joven sentado al lado derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Tremendo acontecimiento, tremenda sensación experimentan estas mujeres. No se asusten. Si ustedes están buscando a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, Él ha resucitado. Vayan y le dicen a Pedro, a sus discípulos, que Él va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis. Cuando estas mujeres salen, Mateo relata de que en el camino estas mujeres se encuentran con el Cristo resucitados. Y tremenda reacción de parte de esas mujeres. O sea, hay una reacción de adoración, de besar, abrazar los pies de Jesús. Pero estos acontecimientos están enmarcados entre lo que había pasado esos días pasados, en los cuales, ¿se acuerdan que los discípulos habían huido? Lo abandonaron. Cuando vieron que ya Jesús habían determinado crucificarlo, los discípulos se habían ido. Uno lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata, el otro lo negó, se escandalizó. Pero la Escritura dice que no solamente fue Pedro, sino también los discípulos. O sea que el viernes, cuando ellos vieron el asunto que estaba complicado, por aquí que es más derecho, se perdieron. Uno admira a estas mujeres que también asumiendo riesgos van ese primer día de la semana allá a ungir a Jesús. Y Dios obra de una manera poderosa, resolviendo los problemas y las inquietudes que ellas tenían en sus mentes. Es quien nos removerá la piedra. Pero no solamente estaba la piedra, no solamente estaba el ángel, sino que había una guardia, que era la guardia romana, que estos fueron unos testigos no creyentes. Estaban allí en el momento en que resucitó Jesucristo, porque dice que de miedo de él, o sea del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, allí hay una guardia
que está custodiando el cuerpo de Jesús. Y se les aparece también allí a ellos, pero ellos estaban, dice allí, quedaron como muertos. Yo también hubiera quedado así como, o sea, con un tremendo ángel que se aparece de esa manera resplandeciente, de esa manera poderosa, acompañado de un terremoto. No sé en qué escala. Carlos dijo que era en la escala de Richter 7, creo que fue que dijo 8. Exactamente, o sea, una peña. Entonces, tremendo, o sea, el impacto sobre esos soldados, esa guardia que estaban allí. Dice la Escritura que ese ángel, el aspecto era como un relámpago. Hay que ver cómo es un relámpago impacta. Y sobre todo si usted de pronto está en un campo abierto y ve ese relámpago cuando toca tierra, o sea, eso es impactante. Pero también algo impactante es que su vestido blanco y resplandeciente como la nieve. Claro, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, o se hicieron los muertos. Porque ante eso no se da. Me quedo quietecito allí porque si es como un rayo, o sea, no quiero que me suceda nada. Pero uno sigue viendo los relatos y cuenta la Escritura que en Marcos 16 lo siguiente, los versículos 12 y 13. Pero después se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. O sea, no solamente se apareció a Marta y a María, no solamente causó impacto en la guardia romana, sino que se le apareció en otra forma a dos de ellos, y aún, dice la Biblia, ni aún a ellos creyeron. O sea, cuando llegan donde los otros discípulos a decirle, no, el Señor se me apareció, se nos apareció, no le creyeron, no estaban convencidos. O sea, estarían escondidos allá, pero dice la Escritura que ni aún a ellos le creyeron. En Lucas capítulo 24 están cenando, están allí en un lugar escondidos, y se aparece en el capítulo 24 el Señor y les dice, 24, Lucas 24, 30 al 35. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Eso se refería a los dos caminantes de Emaús. Tremenda situación allí. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Ellos se levantaron a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces hay una secuencia de apariciones del Señor Jesucristo y la frase de ellos es, ha resucitado el Señor Jesucristo verdaderamente como Él lo había
dicho. ¿Se acuerdan que una de las acusaciones que hacían de él era que él iba a destruir el templo? Pero él se estaba refiriendo a él, que él decía que ese templo ustedes lo destruyen, pero al tercer día yo lo reedifico, hablando de su muerte y de su resurrección. Entonces uno ve que hay una cantidad de apariciones de Jesucristo. Sin embargo, hay algunas personas que dicen no, que eso fue una alucinación que tuvieron los discípulos. Pero para tener una alucinación, diferentes personas en diferentes lugares, o sea, y aún personas que no son creyentes, como los guardas allí. Y hay una de las carreras más emocionantes en la Biblia, es la carrera entre Pedro y Juan. Juan le ganó a Pedro al llegar a lo que fue el sepulcro del Señor. Dicen que Juan llegó primero, porque Juan tenía primera, segunda y tercera, y Pedro nada más primera y segunda. Por eso que Juan fue más veloz y llegó allá. Pero dice Juan 20, en Juan 20 dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús, o sea, a Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, miren, corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo, ¿qué? Corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. De pronto era más joven, dice Roberto. Llegaron allí, pero Pedro entró enseguida. Yo creo que es la primera vez que le ganan a Pedro, porque Pedro siempre él estaba de primero, siempre era que cuando esto, lo otro, siempre estaba, aquí le ganaron. Allí cuando llega Simón Pedro, entra, ven los lienzos puestos allí, el sudario, el que había estado puesto sobre la cabeza de Jesús, no estaba puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. O sea, miren estos discípulos que habían estado con el Señor Jesucristo, que creyeron solamente es cuando vieron. O sea, dice, pero la Escritura afirma que no habían entendido aún la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. O sea, no habían entendido eso. Luego, después de ese episodio, están los discípulos allá reunidos y el Señor, sin tocar la puerta, aparece allá, entra, y el Señor le reprochó en el Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 14 su incredulidad. Y no solamente incredulidad, sino dureza de corazón. 3 años estuvo el Señor con ellos. Y siempre les hablaba de lo que le iba a pasar en Jerusalén. Pero siempre les agregaba el hecho de que al tercer día Él iba a resucitar. Esa realidad es la realidad no solamente de los 11 discípulos, sino de muchos de nosotros, que a veces tenemos que ver para poder creer. Y miren, y ellos estaban escuchando al Maestro, al Señor Jesucristo, eran palabras del Señor Jesucristo que les había dicho. No era que alguien les mandó una razón, sino que el Señor les había dicho. Pero realmente ese es nuestro corazón humano, nuestro corazón sin Cristo es lleno de incredulidad, lleno de dureza, y muchas veces el Señor tiene que reprendernos esa dureza y esa incredulidad. Pero no solamente se presentó a los 11 allí, sino que dice la Escritura que en una ocasión se presentó a más de 500 hermanos a la vez. Y eso lo dice en una
la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, donde hace todo un desarrollo de lo que es la resurrección de Jesucristo. Dice que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. O sea, Pablo está diciendo, o sea, pueden preguntarle a los que viven todavía, a los muertos ya no les puede preguntar, pero a los vivos hay la oportunidad de preguntarles qué fue lo que pasó. O sea, pruebas indubitables de que Jesucristo resucitó. Después volvió y se le apareció a Jacobo, después se le apareció a los apóstoles, al mismo Pablo. ¿Se acuerdan que iba camino para Damasco, rumbo a Damasco, y repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces se le apareció a Pablo, se le apareció a Juan allá en una isla en Patmos, que Juan dijo: cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Entonces los discípulos en aquella época tenían suficientes razones para afirmar y estar convencidos de ese hecho histórico. Ahora, hay que decir que la resurrección de Jesucristo causó en ellos una transformación de vida. Uno ve a los discípulos antes de la muerte de Jesucristo y otros después de la resurrección de Jesucristo. Miedosos, temerosos, huyendo, escondiéndose, y luego proclamando el Evangelio. Se paraban en la puerta de la sinagoga, hablaban ante los líderes, los gobernantes de esa época, y proclamaban el Evangelio de Jesucristo. El libro de los Hechos es una serie de sermones también, en los cuales se relata la muerte, la crucifixión, la ascensión y la resurrección de Jesucristo. Para ellos eso era muy importante. La predicación pública de ellos, que se registra en el libro de los Hechos, ahí, si ustedes notan, van a encontrar que la resurrección es el énfasis que está allí marcado en todos esos sermones. No había tanto que argumentar sobre la piedra, sobre la cruz, aunque fueron acontecimientos reales. Los discípulos sabían que eso estaba vacío, que Jesucristo había resucitado. El Señor Jesucristo resucitó. Según este autor, dice que nadie, de acuerdo a los registros históricos, refutó la resurrección de Jesucristo, porque habían testigos presenciales que podían rebatir y confirmar el hecho. Ahora, los enemigos de la fe, para desvirtuar de que Jesucristo lo que había dicho era falso, podían llevar a la gente y decir: bueno, yo lo llevo allá a la tumba y allá está el cuerpo, para que se acabe ese mito de que Cristo es quien dijo que era. Pero recuerden ustedes que hubo toda una serie de cosas, un complot para decir que les pagaron allá a la guardia y que ellos estaban dormidos y que se robaron el cuerpo y se lo llevaron, o que otro, que el Señor Jesús no realmente no murió, sino que lo que le dieron fueron unas vitaminas ahí en esas cosas enrolladas, y eso lo fortaleció y luego salió por sus propios medios. O que lo que le dio fue catalepsia, y entonces como el caballero de Rausán, que le daba esa catalepsia y luego después se le pasaba y ha habido casos así, son casos reales, pero con Jesucristo no pasó eso. Jesucristo murió y resucitó. Por ejemplo, los discípulos no los encontramos
que todos los domingos iban allá a la tumba a rendirle adoración a la tumba, que allá donde estaba Jesús, no, porque para ellos Jesucristo estaba vivo y por eso empezaron a predicar el Evangelio y por eso aún estuvieron dispuestos a morir como Esteban y otros predicando. O sea, si yo estoy equivocado, ¿cómo voy a yo a correr el riesgo de estar proclamando algo que no es verdadero? Y ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, atestiguaban que Jesús murió, que Él era el Mesías, que resucitó al tercer día, y daban testimonio delante de testigos. Daban testimonio en la ciudad donde ocurrieron los hechos, allí en Jerusalén. Porque si yo estoy hablando algo mentira, el lugar menos indicado para ir a hablar es allí en Jerusalén. No, tampoco, si estoy equivocado, tampoco voy a usar nombres propios, como por ejemplo, usan el nombre de José de Arimatea, que fue el que prestó o se dio la tumba. O sea, y hay nombre de María Magdalena, nombre de María, o sea, nombres propios, específicos. Felipe. Hay una cita bíblica aquí en Mateo 12:40 que dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Exacto. O sea, ya hay una profecía desde el Antiguo Testamento. Exactamente, anuncio ya de lo que Dios iba a hacer con la persona de Jesucristo. Tomando como referencia a Jonás. Exactamente. Entonces, mis amados hermanos, la resurrección es una verdad irrefutable de la fe cristiana. Y eso también tiene una esperanza para nosotros. Y Pablo dice, miren, si Jesucristo no resucitó como lo hizo, entonces nosotros no vamos a resucitar, olvidémonos de ese cuento. Pero dice 1 Corintios 15, versículos 20 al 24, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego al fin cuando entregue el reino al Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Entonces, la resurrección de Jesucristo no solamente es mostrar un hecho histórico y decir, no, Jesucristo murió. Aquí el hermano John McDowell da una cantidad de razones, cita a Flavio Josefo, cita a otros señores de su época, a unos abogados, en todo lo que tiene que ver con testigos, el uso de los testigos, todo lo que tiene que ver para comprobar un hecho. Y todas esas cosas se dieron que son comprobables, que fueron comprobadas, de que realmente Jesús resucitó de entre los muertos. Y eso nos tiene que dar a nosotros esperanza, ánimo, para poder proseguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo, la obra del Señor Jesucristo. Si Jesucristo lo que dijo de que iba a morir, iba a resucitar, se cumplió, también se cumplirá el hecho de que Él vendrá otra vez por nosotros. Viene pronto. Y entonces, cuando yo veo la resurrección, veo que es un hecho histórico, pero un hecho histórico que tiene que tener un efecto sobre nuestras vidas. El motor para la predicación del Evangelio de los primeros discípulos fue Jesucristo resucitó. Él está vivo y Él nos respalda, y esta labor que vamos a hacer la hacemos confiados en la presencia de Dios con nosotros. Gracias a Dios por el Señor Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Gracias porque hubo mujeres valientes como María Magdalena, como la otra María,
que también, gracias a Dios, por discípulos que aunque por algunos momentos fueron incrédulos ante la realidad, creyeron. Y ese hecho transformó sus vidas. Por eso 1 Corintios hace todo ese recuento tan especial, mostrando realmente lo que sucedió, mostrando el hecho de que Él no está allí en la tumba. En los fundadores de muchas religiones se pueden encontrar todavía Confucio, pueden visitar y hay una tumba donde van a venerarlo. Mahoma, también hay otra tumba donde lo van a... Pero la tumba de Jesús está vacía. Él está vivo. Y Él transforma nuestras vidas, nos ha transformado. Miren, no solamente el poder de la resurrección en transformar a unos discípulos temerosos y miedosos en unos valerosos, llenos de denuedos, sino que eso también nos ha alcanzado a nosotros. El poder de la resurrección ha tenido efectos sobre cada uno de nosotros para poder compartir nuestra fe, para poder animar y estimular a otros. Cuando las cosas estén difíciles, cuando las cosas se ponen complicadas, recordemos que Jesucristo resucitó. Recordemos que si Jesucristo pudo vencer la muerte, ese enemigo poderoso que es la muerte, no solamente venció en la cruz al diablo, la muerte, el pecado, sino que la resurrección tiene el poder de capacitarnos a nosotros para darnos ánimo, para seguir adelante en medio de todas las dificultades de la vida. Para el cristianismo, el Viernes Santo pudo ser muy negro y muy tenebroso. De hecho, fueron 3 horas de oscuridad sobre la tierra. 3 horas de oscuridad. Discípulos esparramados por allá, discípulos vendiendo al Señor, otros negando. Pero llegó el domingo. Gracias a Dios que no se quedó en el viernes, sino se quedó en el domingo. Y eso, la resurrección de Jesucristo garantiza la resurrección de nuestros familiares que han creído en Cristo, garantiza la resurrección de cada uno de nosotros. Entonces la resurrección, como dijo Pablo, es un fundamento. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó. Yo soy el que vivo. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Cantábamos hace un poco, estaba muerto, estaba perdido, pero Jesucristo nos encontró, Jesucristo nos ha dado un nuevo sentido y el hecho de la resurrección nos anima que aunque a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades, hay una esperanza futura y presente. O sea, la realidad presente es que Él está con nosotros. Y la realidad futura es que un día nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Ya no vamos a tener lugar con los achaques, que me duele aquí, que me duele allá, con esto, por aquí, por allá, sino Él va a dolores y todas las cuestiones, el llanto, dice que enjugará las lágrimas de cada uno de nosotros. Colóquense de pie, por favor. Yo sé que de pronto agarro aquí a los hermanos de alabanza con una canción que de pronto no la han ensayado, pero que vamos a cantarla. Una parte que dice, porque Él vive, triunfaré mañana. No, Muriel se la sabe, Chachi se la sabe. Sí.
No la tenemos en el acetato, pero la tenemos aquí en el... Dios envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque triunfó, porque tú vives, triunfaré mañana, porque tú vives, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por ti. Qué gozo hay en el camino, pues el futuro seguro es. Cristo Jesús, Él me protege, valor y fuerza me dará para vencer, porque tú vives, triunfaré mañana, porque tú vives, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por ti. Yo sé que un día en Cristo dormiré, mas por tu amor despertaré y haré la vida triunfando en vida, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque tú vives, triunfaré mañana, porque tú vives, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por ti. La vida vale más y más solo por ti. Amén. Él no está, Él ha resucitado. Y la esperanza no es solo en el futuro, sino en el presente, en el día a día. El Señor está con nosotros. Señor, gracias por esa realidad. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.